Gracias. Gracias, Hernán. Bueno, voy a presentar entonces este trabajo de automatización de la construcción de web warehouse flexibles utilizando sistemas BPM. Este es un trabajo que surge con la profesora Marota, que trabajamos en Laudelar, pero en distintos grupos, donde en el grupo de ella la experticia está en sistemas de información, bases de datos, data warehouse, y en mi grupo la experticia está en procesos de negocio, sistemas de soporte a los procesos de negocio, y bueno, en base a un proyecto de investigación financiado por la propia universidad, comenzamos a trabajar en conjunto para poder unificar estas áreas en este proyecto. Bueno, entonces un poco lo que les voy a contar es la motivación en primer lugar, después algunas definiciones tanto de lo que es web warehouse de calidad y BPM y sistemas BPM. Luego voy a presentar la propuesta y un caso de estudio que llevamos adelante con datos abiertos y finalmente las conclusiones y el trabajo futuro. Bueno, como ya se ha comentado bastante en la conferencia, hay cada vez más datos en la web accesibles, sobre todo los datos abiertos, pero los datos solos por sí mismos muchas veces no sirven, ¿no? Esos datos tienen que ser procesados, tienen que ser analizados para poder obtener información de esos datos, ¿sí? Entonces, los sistemas Data Warehouse, como bien presentaba hoy también el profesor Aguilar, que fue la última presentación de la sesión anterior, ya dio todas las definiciones y todas las explicaciones de lo que son los almacenes de datos, los Data Warehouse, que consolidan datos de distintas fuentes, ¿sí? Y que permiten a los usuarios analizar y sacar información en base a esa consolidación de datos, ¿sí? Entonces, con lo que nosotros trabajamos, que son los web warehouse, son igual que un data warehouse, pero las fuentes de datos, en vez de ser bases de datos operacionales, son fuentes web, ¿sí? Datos extraídos de la web. Para construir los data warehouse, lo que se sigue es lo que se llama el proceso ETL, ¿sí? De extracción, transformación y carga, para la construcción del modelo multidimensional y la carga de datos de las bases, de las fuentes de datos a ese modelo consolidado, ¿sí? En general, si bien es un proceso que tiene definidos los pasos y que son conocidos, no hay guías ni hay herramientas para poder seguirlos, ¿sí? Entonces en cada proyecto hay como que ir definiendo cada cosa cada vez, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí es que encontramos la oportunidad de, con procesos y con estos sistemas, apoyar el proceso de construcción de Data Warehouse, específicamente de Web Warehouse. Entonces, bueno, con los sistemas de Web Warehouse que trabajamos, que son flexibles, ahora vamos a ver bien por qué los definimos como flexibles, están definidos en base a diversos componentes, ¿sí? En primer lugar, están los componentes clásicos que hablábamos recién, la extracción, el componente de extracción para obtener los datos de las fuentes, el de integración para integrar esos datos y resolver eventualmente los conflictos que puedan haber para llevarlos luego con las transformaciones y las cargas al modelo multidimensional del Data Warehouse. Finalmente, con CuboSolab, esa información puede ser analizada por los distintos usuarios, ¿sí? Moviéndonos en dimensiones, con drill up, drill down y ese tipo de cosas para poder consolidar los datos y ver movernos en las distintas jerarquías que definen esos cubos. Luego, además, hay componentes para manejar lo que es la calidad, ¿sí? Porque estamos hablando de quality aware, o sea, además de web warehouse que son conscientes de la calidad o que quieren tomar la calidad de los datos en cuenta para hacer determinadas cosas. En este caso lo que se va a querer es medir la calidad de los datos que se traen desde las fuentes y luego la calidad de los datos que se consolidaron en el Data Warehouse. Y esto va a permitir, en algunos casos, intentar la automatización de la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando yo voy a cargar de una fuente, si tengo el mismo tipo de datos de dos fuentes diferentes
y estoy definiendo freshness, por ejemplo, como un atributo de calidad, ¿sí? que tan fresco, bueno, o reciente es el dato ese como algo importante, bueno, puedo llegar a comparar el atributo y quedarme con el valor que es más reciente, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, también la información de la calidad de esos datos se va guardando en base de datos de calidad y es justamente lo que luego utilizamos durante todo el proceso para tomar en consideración la calidad de los datos. Finalmente tenemos también una capa de servicios, ya que el soporte a todos estos componentes está dado por la definición de servicios de distintos tipos que nos va a permitir independizar la implementación y nos va a permitir cambiarla eventualmente, sobre todo para servicios de datos, ¿sí? Data service, que van a ser los que dependiendo del formato de la fuente los van a cargar, van a traer esos datos de la fuente, los servicios de calidad, que van a ser también los que van a estar encargados de manejar la calidad de esos datos, luego los servicios de integración que nos van a permitir, por ejemplo, programar la resolución de conflictos que pueda realizarse en forma automática cuando uno, por ejemplo, está integrando distintas instancias, ¿sí? Tiene que resolver con qué datos se queda, ¿sí? Cuál considera, ese tipo de cosas. Bueno, además, para soportar esta arquitectura y para soportar que el Web Warehouse sea flexible, la construcción del Web Warehouse sea flexible, hay 3 etapas definidas, ¿sí? Una primera, que es como una preetapa, antes de realmente cargar los datos, extraer los datos, integrarlos y cargarlos, que es la de configuración, ¿sí? La etapa de configuración lo que nos va a permitir es que el Web Warehouse sea configurado para cada dominio en particular. Entonces, siempre vamos a estar usando lo mismo, pero dependiendo del dominio, las web source, por ejemplo, las fuentes web que voy a utilizar. Y de ahí lo de ser flexible, ¿sí? Luego, en el de carga, lo que voy a hacer es, con esa información de configuración, automatizar todo lo que vimos antes, la extracción, la integración y la carga de todos esos datos. Y finalmente la explotación es donde va a estar el último componente con los cubos solar, que ya está orientado al usuario y bueno, y eso es como siempre, ¿no? No hay ningún cambio, directamente utilizando herramientas existentes de front-end, poder manipular los datos para sacar la información que se quiera. Entonces, lo que nosotros presentamos en este trabajo está orientado a la definición de los procesos de soporte a la construcción de estos Web Warehouse, ¿sí? Donde el proceso de configuración lo que tiene que definir es las actividades para poder configurar el Data Warehouse, ¿sí? El Web Warehouse, y los datos que se necesita que el usuario los dé para luego poder construir en forma automática ese Web Warehouse. El proceso de carga lo que va a hacer es usar todos los datos que se registran desde el proceso de configuración en la base de configuración para, en forma lo más automática posible, sin preguntarle ahí o preguntándole lo mínimo al usuario, poder recorrer la base de datos de configuración y partir desde las fuentes web hasta el Web Warehouse, con el Data Warehouse, todos los datos cargados y consolidados. Bueno, entonces simplemente, no por dar definiciones, pero simplemente para que vean qué es lo que estamos utilizando entonces para soportar la construcción de esos Web Warehouse, es lo que tiene que ver con la gestión por procesos. La gestión por procesos está orientada a proveer a las organizaciones una visión horizontal basada en los procesos. Entonces nosotros aquí estamos hablando del proceso de construir Web Warehouse. ¿Sí? Está orientado a los usuarios que trabajan en la construcción de los Web Warehouse, que como vimos no son solo los usuarios de dominio, sino también los profesionales de IT que tienen que proveer el soporte. Lo que se hace es modelar los procesos, implementarlos, ejecutarlos y evaluarlos en un ciclo de mejora continua, ¿sí? Que permite que esos procesos vayan también mejorando cada vez.
Bueno, usamos la notación BPMN2, que algunos de los elementos son los que están mostrados ahí, que es un estándar de la OMG, porque tiene construcciones que son entendibles tanto por el área del negocio como por el área de informática y permiten hablar el mismo idioma, entender esos modelos, ¿sí? Y además porque desde la versión 2 define también un formato XML para esos modelos, ¿sí? Que es además ejecutable. Eso se puede implementar y es entendible por motores que ejecutan BPMN2. Entonces ahí lo que estamos logrando es que el modelo que hacemos con los usuarios, más allá de la implementación que tiene que ver con agregar información, agregar clase Java, ir a la base de datos, etcétera, etcétera, termina siendo el modelo que ejecuta en el sistema, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué es que ejecute un modelo en un sistema? Bueno, que ejecute un modelo en un sistema es que yo tengo una plataforma, ¿sí? Un sistema de BPM o BPMS, donde lo principal en ese sistema es un motor de procesos. Ese motor de procesos lo que hace es basar la ejecución del sistema en esos modelos, ejecutando, según el flujo que se defina, los distintos tipos de tareas que provee el estándar. Por ejemplo, como tenemos ahí marcado, va a haber algunas tareas que son de usuario, ¿sí? Las que dicen user task, donde lo que va a haber es un formulario web, como normal de cualquier sistema, donde yo voy a manejar entrada y salida de datos, ¿sí? Después voy a poder tener algunas actividades automáticas de tipo service task que me van a permitir, por ejemplo, invocar web services, ¿sí? O enviar mensajes a través de un USB, lo que yo quiera hacer para conectar esa ejecución con sistemas externos. Y como otro ejemplo de tipo de actividad que puedo tener, una tarea de negocio donde lo que voy a hacer es ejecutar un motor de reglas, ¿sí? Como por ejemplo Rules, que permita analizar una regla, ¿sí? Y devolver el resultado asociado a ese análisis. Entonces, lo que estamos construyendo cuando hablamos de modelos que guían el sistema son Process Aware Information Systems, o sea, son otro tipo de sistemas de información que son conscientes o están guiados por esos procesos, ¿sí? Por esos modelos. Y algo muy importante en este tipo de sistemas es que hay una inversión de control con respecto al usuario. No es el usuario el que va y elige qué pantalla ejecuta, sino que es el flujo del workflow el que le dice qué actividad está disponible ahora para realizar, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, o lo que empezamos a hacer en este trabajo es definir un modelo para el proceso de configuración y un modelo para el proceso de ejecución. ¿Cuáles son las particularidades de esos procesos? Bueno, el primero es que está orientado al usuario. Lo que queremos es que el usuario nos dé información. Está sobre todo realizado con tareas de usuario para ingreso de datos, ¿sí? Esos datos se registran en la base de datos de configuración con un metamodelo de datos que también tuvimos que definir, y cuando vamos a ejecutar el proceso de carga, lo que va a pasar es que, como es más bien con enfoque automático, va a leer los datos de la base de configuración y va a ejecutar una cantidad de actividades automáticas preguntándole muy poco al usuario para pasar de las fuentes web a el web warehouse, el data warehouse con los datos consolidados. Bueno, en este trabajo nos enfocamos en realidad en el proceso de configuración, que era el más diferente y el que más nos interesaba definir. Entonces, ¿qué hay que hacer para la configuración de un data warehouse? Bueno, hay que hacer una cantidad de definiciones de diversos esquemas por donde van a ir pasando los datos y una cantidad de mapeos entre esos esquemas para poder ir juntando los datos hasta el modelo multidimensional. Entonces, lo que vamos a tener es, primero las fuentes, después los esquemas esperados, donde vamos a cargar los datos de esas fuentes, después el esquema integrado, que va a ser donde vamos a consolidar los datos de todos los esquemas esperados, y finalmente el esquema del Data Warehouse, que es el multidimensional, que es donde definimos ya la tabla de hechos y todas las tablas de dimensiones asociadas. En definitiva, lo que identificamos es que siempre tenemos un subproceso
que implica un esquema origen, un esquema destino y un mapeo entre esquemas, siempre, ¿sí? Entonces, lo que definimos es un subproceso conceptual para poder capturar esto con el proceso de configuración. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, siempre que tenemos que hacer, que relacionar dos esquemas, lo que hacemos es, en el primer paso, definir el esquema destino, ¿sí? Esto es definir las tablas, definir las columnas y cómo se relacionan entre ellas, sus primary y sus foreign key. Y en el segundo paso, utilizar ese esquema destino creado para relacionarlo con el esquema origen, diciendo en definitiva qué atributo se relaciona con cuál en cada esquema. ¿Sí? Eso me va a permitir saber para dónde van los datos, en definitiva, desde el esquema origen hasta el esquema destino. Bueno, entonces rápidamente contarles lo que tenemos definido, el proceso de configuración. Un primer paso que es seleccionar el dominio. Estos son todas actividades de usuario, ¿sí? Las que tienen la indicación del macaquito ahí. Seleccionar el dominio, seleccionar las fuentes web y si no existen ya creadas las fuentes web, permitir crear otras. Luego, definir los esquemas esperados y los mapeos a las fuentes web. Luego, definir el esquema integrado y los mapeos al esquema esperado. Y también definir los joins entre las distintas tablas para cargar el integrado. Y finalmente, definir el esquema multidimensional del Data Warehouse y también los joins para crear el Data Warehouse. Todo esto lo hicimos utilizando la plataforma Open Source Activity BPMS. Y lo que es importante recalcar es que todas estas actividades y el modelado del proceso está enfocado a los usuarios. No vemos por ningún lado actividades de tipo técnico, cargar base de datos o consultar base de datos o nada que tenga que ver con lo técnico, porque un proceso de negocio está relacionado con las cosas del negocio. Yo voy a estar accediendo a la base de datos y voy a estar haciendo obviamente cosas para implementar este proceso. ¿Cómo las hago? Bueno, las oculto. Todas las actividades tienen un start event, una ejecución y un complete event, donde yo puedo poner algo parecido a los triggers, ¿sí? Puedo poner ejecución de cosas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Bueno, voy, por ejemplo, a estar consultando la base de datos o grabando en la base de datos cosas. Pero eso está asociado con una actividad que está haciendo el usuario, ¿sí? No tengo una actividad específica para, por ejemplo, consultar la base de datos. Bueno, esto es un ejemplo cuando empezamos a definir cómo queríamos que fuera el sistema, de lo que sería una tarea de usuario para que el usuario elija el dominio, las fuentes web asociadas y si quiero registrar una nueva fuente, bueno, permitirle que ingrese el nombre de la fuente y la URL donde está. Recuerden que siempre estamos hablando de fuentes web. Eso es una URL y un tipo de archivo. En general se dan en formato CSV o en formato HTML. ¿Sí? Hay que tener también parsers para entender y procesar esa información. Bueno, como ejemplo de lo que les contaba, la definición del proceso conceptual, de cómo mapear y definir esquemas, primero para definir el esquema esperado, bueno, se puede definir en forma automática, permitimos subir archivos JSON, por ejemplo, y ya crear todo, o si no hacerlo manual, eso es poner el nombre de cada tabla, el nombre de cada atributo y el tipo en cada caso. Luego definir el mapeo con las fuentes web que ya se definieron antes y finalmente en la última que dice Upload Service es, bueno, decir cuál va a ser el Data Service encargado de ir a buscar los datos a esa fuente web y procesarlos para poder grabarlos, ¿sí? Este de abajo es igual, así que como me queda poco tiempo no lo voy a explicar. Está todo en el paper, obviamente, los detalles que no voy a poder dar ahora. Esto es un ejemplo de las tablas, de algunas de las tablas principales definidas en la base de configuración. Obviamente tenemos una tabla para mantener todas las configuraciones que definimos, donde van a estar asociadas las fuentes web a un dominio, van a estar todos los esquemas